Muy buenos días. Loli María, bienvenida. Muchísimas gracias por asistir. Vamos a dar inicio a la conferencia web correspondiente al tema de la semana 2, lo que tiene que ver con las cuentas reales, también conocidas como cuentas de balance. Loli, ¿me puede confirmar si me escucha, por favor? Bien, vamos a tomar parte del material del curso para referirnos al tema. Las cuentas reales o de balance, por supuesto, están integradas por el activo, el pasivo y el patrimonio. Y ellas reciben estos nombres por unas características muy particulares que poseen. El hecho de ser reales hace referencia al saldo de las cuentas. Quiere decir que cualquier cuenta del activo, del pasivo, del patrimonio, sus saldos pueden pasar de un periodo contable a otro sin sufrir ninguna transformación. Cualquiera que sea que tengan a 31 de diciembre, con ese mismo arrancaremos el 1 de enero, que ya estaríamos hablando de otro periodo contable. Pero resulta que también se denominan de balance. Pues se denominan de balance porque con ellas, fundamentadas en la ecuación patrimonial, que dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio, pues construimos un estado financiero que se conocía como balance general, hoy se conoce como estado de situación financiera. Entonces, ese es el concepto de cuentas reales o de balance. La estructura de esas cuentas nos muestra cómo podrían clasificarse. Los activos y pasivos tienen una clasificación, se consideran corrientes y no corrientes, es decir, tenemos activos corrientes, activos no corrientes, pasivos no corrientes. El patrimonio no tendría tal clasificación porque de ser así que quisiéramos clasificar el patrimonio, solamente podríamos decir que el patrimonio es no corriente. Y pues ya veremos de qué se trata el corriente y no corriente. Bien, los activos, desde el punto de vista tradicional, bajo las normas colombianas que siempre se ven manejando, pues lo podríamos conceptualizar como un conjunto de bienes o derechos que posee la empresa para poder desarrollar su objeto social. Desde el punto de vista de las normas internacionales de información financiera, pues los activos podríamos identificarlos como aquellos recursos provenientes de hechos históricos que pretenden obtener beneficios futuros para la empresa. Entonces aquí hay que destacar algunas de las características de lo que son los activos. El hecho de que generen beneficios para la empresa, ¿cierto? Y que estén bajo el control de la misma. Esas son las características relevantes en ambos conceptos. Aquí nos dan algunos ejemplos de las cuentas que pertenecen al activo, el dinero, el banco, las mercancías, los muebles, considerados de tipo bien, o sea, tangibles, pero también tenemos algunos intangibles, como los derechos, dados por las cuentas por cobrar, las mismas inversiones que la empresa posee. Bien, han ingresado a la sala Juan Manuel y Willington, quienes les agradezco por asistir, bienvenidos, muchísimas gracias. ¿Me pueden confirmar si me escuchan? Bien, gracias, Willington. Bien, habíamos mencionado que los activos tienen una clasificación
y en su estructura se conocen como corrientes y no corrientes. Esa clasificación radica en la conversión de esos rubros al dinero en efectivo en el lapso de tiempo. Es decir, todos aquellos activos que yo pueda convertir en dinero en efectivo antes de un año, o que ya sean efectivos, los voy a considerar activos corrientes. Y aquellos que no logre convertir antes de un año en efectivo, es decir, se tarde más de un año, o que definitivamente no estén destinados para ser vendidos, o sea, para ser convertidos en efectivo, pues los voy a considerar activos no corrientes. Desde ese punto de vista del tiempo, pues podríamos tener unos sinónimos para los activos. Entonces podríamos hablar de que son activos no corrientes, activos de largo plazo, y activos corrientes, activos de corto plazo, y el límite del tiempo pues es el año. También se conocían con otros sinónimos como el activo circulante para el activo corriente y el activo no circulante para el activo no corriente. Pero bueno, tocaría entrar a analizar específicamente qué rubros lo conforman. Pero bien, lo importante es comprender que el límite del tiempo de un año es el que nos da esa clasificación en activos corrientes y no corrientes. ¿Sí? Es todo lo que pueda convertir en dinero en efectivo, como por ejemplo las inversiones de corto plazo, el mismo dinero que está en la caja y el banco ya está en efectivo, las cuentas por cobrar a mis clientes que no superen el año, pues se considerarán activos corrientes. Si por ejemplo yo hago ventas a plazo, pues lo que yo cobre antes de un año se considera corriente y lo que cobre después de un año se va a considerar no corriente. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, la propiedad planta de equipo, que no tiene como destino la venta, pues la consideraremos casi siempre como no corriente o de largo plazo. Pues los activos que aparecen allí se necesitan es para la operación. Bien, los activos tienen unas características muy puntuales. Una, que generan beneficios o servicios para la empresa, es decir, el activo que ya no preste beneficios para la empresa, ahora o en el futuro, pues tendrá que darse de baja, es decir, castigarse, sacarse de la contabilidad, pues ya no se va a considerar como un activo, ¿no? Por ejemplo, un computador que ya no procese datos, ¿sí? Porque la tarjeta boba sacó la mano y se dañó, entonces ese activo ya no podrá continuar en la contabilidad de la empresa, pues ya no está prestando un beneficio para ella, entonces tenemos que darlo de baja. En el caso de otra de las características es que estén bajo el control de la empresa, pues siempre debe haber un funcionario que responda por los activos de la empresa, y la empresa debe propender por colocar todos los medios y las disposiciones necesarias para custodiar, conservar, proteger ese activo. Por ejemplo, que la empresa tenga una tractomula que viaje por todo el país llevando y trayendo mercancías, ¿cierto? A pesar de que no estén en la ciudad y no estén, digamos, parqueada frente a la empresa, no quiere decir que no haya un control sobre ella, ¿no? La empresa tiene algunos mecanismos de control de seguridad satelital, el mismo conductor de la empresa pues es un funcionario, debe responder por ella, debemos mantener comunicación con él para saber cómo, si hay un control, ¿no? El día que, por ejemplo, por desgracia nos lleguen a robar la tractomula y pese a que el seguro responda por ella y las autoridades hagan todo lo posible por encontrarla, ¿sí? Definitivamente ya se perdió, pues en ese momento ya no hay un control sobre ese activo, por tanto tendrá que darse de baja, tendrá que sacarse de la contabilidad. Que susciten un derecho de reclamación no necesariamente es de referencia a que sean de propiedad de la empresa, pero sí que la empresa asuma los riesgos de mantener ese activo bajo su control. La dinámica de los activos, es decir, cómo se comportan los activos, pues ya lo habíamos visto en la conferencia anterior. Todos los activos, al igual que gastos y costos, son de las cuentas transitorias, tienen el mismo comportamiento. Ellas aumentan por el debe, en este caso los activos aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Por tanto, la naturaleza, es decir, el saldo de los activos será débito, ¿sí?
es decir, se presentará al lado izquierdo. No obstante, pues hay unas excepciones dentro de los activos, ¿sí? Es decir, hay cuentas que perteneciendo al activo se comportan a la inversa del resto, ¿sí? Es decir, tenemos activos de naturaleza crédito, como las provisiones y las depreciaciones, ¿sí? Cada vez que provisiono o deprecio, aumentarán por el haber y disminuyen por el debe, ¿sí? Pero son excepcionales. De resto, todos los activos tienen que tener ese comportamiento. Aumentar por el debe y disminuir por el haber de ser de naturaleza débita, es decir, saldo débito. Un ejemplo de esos activos, la misma constitución de la empresa. Todos los aportes que la empresa reciba, como por ejemplo el dinero, que es un activo, pues lo recibirá por el debe. O que recibe mercancías, pues la recibirá por el debe. O que recibe algún activo fijo, pues en esa cuenta del activo la debitaremos, ¿sí? Y disminuyen por el haber, ¿sí? Que por ejemplo retiro dinero del banco, entonces mi cuenta bancaria disminuye. O hago una consignación, entonces el dinero que saqué de la caja para llevar al banco también disminuye en mi cuenta caja, ¿sí? Eh, Cuando vendo mercancías, el costo de la venta de mercancía hace que mi inventario disminuya. Y así pues muchos ejemplos, ¿listo? Y el segundo elemento de las cuentas reales son justamente los pasivos. Y hay muchos conceptos en torno al pasivo, ¿no? Obligaciones, responsabilidades, compromisos, cuentas por pagar, que la empresa pueda tener con terceras personas, ¿sí? Pero esos compromisos deben tener una característica muy puntual, es decir, deben haber sido adquiridos de forma real y, por supuesto, para generar un beneficio para la empresa. ¿Listo? Entonces podríamos clasificar esos pasivos o listar los pasivos de acuerdo a la persona natural o jurídica con la que tengo ese compromiso. Entonces, por ejemplo, tengo los bancos mirando obligaciones financieras, los proveedores por las cuentas comerciales por pagar, los impuestos hacia el gobierno, los beneficios por salarios empleados o prestaciones sociales y en términos generales los demás acreedores, ¿sí? Bien, veíamos que el pasivo, al igual que el activo, pues se clasifica en corriente y no corriente, ¿sí? Y el fundamento de la clasificación es la misma, el límite del tiempo, ¿sí? Entonces consideramos que son pasivos corrientes o de corto plazo, todas aquellas obligaciones, cuentas por pagar, compromisos, responsabilidades, deudas que la empresa debe pagar antes de un año. Y todo lo que supere el año en obligaciones, pues se va a considerar pasivo no corriente. ¿Listo? Algunos ejemplos de ello. Bueno, la gran mayoría de los pasivos se va a considerar corriente. Casi nadie nos fía a largo plazo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos los proveedores, las cuentas por pagar, los impuestos de gravámenes y tasas, los beneficios empleados y muchos de los acreedores varios, ¿sí? Pero también podemos encontrar pasivos no corrientes. Un ejemplo de ellos, si el banco nos concede un crédito para pagarlo en 5 años, ¿cierto? Pues las primeras 12 cuotas de ese crédito se van a considerar corrientes. Los 4 años restantes, pues los considero como no corrientes. Y en la medida en que avanza el tiempo, pues mi pasivo no corriente se irá disminuyendo, porque siempre voy a tener los primeros 12 meses, a partir del momento en que me encuentro, ¿cierto? Siempre tendrá un pasivo corriente, perdón. Y en no corriente se irá disminuyendo. En el último año, pues desaparece totalmente mi pasivo no corriente y queda el corriente, el que se irá disminuyendo hasta que finalice pagar la deuda, ¿cierto? Lo mismo ocurre, por ejemplo, si yo realizo ventas a plazo. Entonces, a mis clientes, si le financio un producto o un servicio a más de un año, pues el primer año se considera pasivo corriente y el resto pasivo no corriente. ¿Cómo se caracteriza o se identifican los pasivos? Bien, tiene que haberse causado por el valor real y tiene que ser cierto. Es decir, la obligación tiene que ser real, cierta, tiene que haber sido causada. Quiere decir que tiene que reconocerse de contabilidad, en la contabilidad de la empresa. Para ello, por supuesto, ese pasivo debe haber generado un beneficio para la empresa. La empresa no puede asumir obligaciones ni de sus socios, ni de los administradores, ni de los empleados, ni de nadie,
¿sí? Pues obligaciones que contrajo la empresa para su propia empresa. Entonces no puedo tener, por ejemplo, una obligación financiera por una deuda que adquirió el gerente, cuyo destino del dinero fue beneficios personales o familiares. Eso no puede ir en la contabilidad de la empresa, eso es sus finanzas personales, ¿sí? Entonces, solamente las obligaciones que la empresa adquirió. ¿Para qué? Por ejemplo, para adquirir nuevos activos, para mejorar los que tengo, o incluso para la misma operación de la empresa, ¿sí? Y en el peor de los casos, por ejemplo, para pagar otros pasivos, ¿sí? Obviamente, el administrador tendrá que analizar si adquiere un nuevo pasivo para cancelar otro. Si eso le beneficia, por ejemplo, en la oportunidad de la tasa, en interés, o en el plazo, o en la liquidez, bueno, eso ya es un análisis individual de cada obligación. ¿Por qué se menciona que los pasivos deben ser ciertos o reales? Es decir, deben existir y por la cuantía que se causó, es que realmente se adquirió la obligación. Bien, eso tiene una connotación de tipo fiscal, ¿sí? Uno diría, bueno, pero ¿a quién le interesaría inventarse una deuda? ¿Sí? Pues bien, eso tiene una implicación fiscal, pues, digamos, se deduce en la ecuación patrimonial, ¿sí? Si yo incremento mis pasivos, ¿sí? Voy a reducir mi patrimonio, ¿sí? Al reducir mi patrimonio, considerado unos de los renglones para las bases gravables de pago de impuestos en el país, pues quiere decir que pagaría menos impuestos, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia que se recalca que los pasivos sean reales, ¿sí? Y los rubros de los pasivos, pues es una eh, de los renglones de fiscalización que la DIAN adopta cuando analiza la información exógena. Cruza esa información para saber si realmente esas deudas existen y si la contraparte, es decir, el tercero, quien mi acreedor como tal, pues ha reportado también en sus reportes, valga la redundancia, la cuenta por cobrar a mí, ¿sí? Entonces, por eso se hace tanto para evitar, digamos, la evasión de los impuestos. La dinámica de los pasivos, por supuesto, es totalmente inversa a la de los activos, es decir, estos aumentan por el haber y disminuyen por el debe, por tanto la naturaleza, es decir, el saldo de los pasivos siempre tendrá que ser crédito, ¿sí? Solamente tenemos una excepción en los pasivos, y es el IVA descontable. El IVA que pagamos, ya sea en la compra de mercancías acá dentro del país, que están destinadas para la venta, o la importación de mercancías también destinadas para la venta, es decir, la nacionalización, ¿sí? Digamos, hay algunas excepciones desde el punto de vista fiscal que tendrían que entrar a analizar ya puntualmente en cuanto a los bienes de capital, ¿no? Pero en términos generales, todos los demás pasivos tendrán que aumentar por el crédito y disminuir por el débito, ¿sí? Casos concretos, el banco me presta un dinero, ¿cierto? Entonces ese dinero que me prestó el banco, ¿sí? Lo voy a acreditar, está aumentando mi obligación financiera. Después de un mes abono mi primera cuota, ¿sí? Entonces la parte que corresponde al capital de esa cuota hace que disminuya mi obligación, y sucesivamente con las demás cuotas que vaya a pagar, ¿listo? Bien, de esa manera se comportan los pasivos. El último elemento de la ecuación patrimonial de las cuentas reales, pues es justamente el patrimonio. Y podríamos definirla de dos puntos de vista. Una de ellas matemáticamente como simplemente la diferencia entre el activo y el pasivo. Es decir, el remanente constituirían el patrimonio. O también podríamos mencionar o definirla como las obligaciones que la empresa tiene con sus dueños, ¿sí? Por tanto, están representados dentro del patrimonio los aportes que esos dueños, esos propietarios han hecho para crear la empresa o adicionales para capitalizarla, ¿sí? Como también las utilidades que hayan podido generar en periodos anteriores o en el último periodo, como también las reservas que esas utilidades puedan hacer, que no son susceptibles de distribuirse porque se necesitan para, digamos,
cosas muy puntuales, entre ellas la reserva legal, por ejemplo, para compensar pérdidas futuras. Y por supuesto las pérdidas también harían parte del patrimonio, ¿no? Las pérdidas que lo hacen disminuir también le pertenecerían a los dueños. ¿Listo? Entonces podríamos hablar de que son obligaciones, pero ya con los dueños de la empresa. Características del patrimonio. Pues está conformado por la inversión inicial que los dueños han hecho para poder crear la empresa y las adicionales para poderla capitalizar, ¿no? Dice que se incrementan con las utilidades y se disminuyen con las pérdidas. Ya sabemos que utilidades se generan cuando los ingresos de la empresa superan a gastos y costos, pero cuando no logran hacerlo, pues la empresa generaría pérdidas. Utilidades o pérdidas también le pertenecen a los dueños por hacer parte del patrimonio. La dinámica del patrimonio, por tratarse de una obligación, pues se asimila al pasivo, es decir, aumentan por el crédito, disminuyen por el débito. Por tanto, la naturaleza del patrimonio es crédito, ¿sí? Solamente tendríamos la excepción de las pérdidas. Las pérdidas hacen que disminuya el patrimonio, entonces, siendo el patrimonio las tendríamos que debitar, ya sean del ejercicio o acumuladas de ejercicios anteriores. ¿Listo? Pero todas las mismas cuentas, el capital, las reservas, las utilidades, la revalorización del patrimonio que podamos tener, aumentarían por el crédito. Por tanto, su naturaleza es crédito. Bien, hasta ahí lo que tiene que ver con el tema de la semana, cuentas reales o balance, activo, pasivo y patrimonio, con sus conceptos, sus características, sus dinámicas, sus clasificaciones. Bien, antes de continuar, quiero preguntarle a Dolis, a Juan Manuel y a Willington, que están presentes, si hay alguna pregunta con respecto al tema tratado. Bien, mientras tanto, quiero recordarles cuáles son las actividades que para esta segunda semana deben de desarrollar, pues son de carácter obligatorio, son calificadas. Una de ellas es el mapa mental sobre clasificación y características de las cuentas de balance, es decir, lo que acabamos de ver, ¿cierto? En la conferencia les va a servir de utilidad para resolver la actividad, si no, pues está el material del curso. Aquí dice mapa mental. Algunas personas me han manifestado que no saben cómo hacer un mapa mental, qué es un mapa mental, ¿cierto? En la guía hay unos links que les llevan a algunas páginas que les permiten o les facilitan hacer esos mapas mentales. En términos generales, un mapa mental es una representación gráfica de una idea, ¿cierto? En este caso la idea es que nos clasifiquen y nos den las características de esas tres cuentas, de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio en términos generales. Si a alguien se le dificulta hacer un mapa mental o no quiere un mapa mental, no le gusta, pues puede hacer un mapa conceptual, ¿cierto? Y si no le gusta el mapa conceptual, puede hacer un resumen. Y si no le gusta el resumen, pues puede hacer un cuadro semántico, lo que quieran hacer, ¿sí? Lo importante es que desarrollen la actividad. Una vez esté resuelta, en cualquier archivo, Word, Excel, PowerPoint, lo que quiera, pues vienen a este link, le dan clic ahí, y allí hay un espacio para que suban el archivo, como cualquiera. El correo, suben el archivo y le dan enviar y listo, llega el archivo. La otra actividad es el estudio de casos, dice realización de un balance. Aquí mismo, en esta parte de acá, está el link para abrir el archivo, donde se describe el caso, que está, por supuesto está en la guía también. Al darle clic ahí se nos abre la ventana con el estudio de casos. Es algo muy sencillo, es una empresa que lleva 5 años y donde nos dice que en una fecha determinada tiene unos activos de 346.500.000 pesos y unos pasivos de 217 millones de pesos. Entonces, que simplemente nos digan cuánto es el patrimonio, es decir, no hay que hacer un balance detallado, nada de esas cosas. Es decir, hay que aplicar la cosa al patrimonio. ¿Y cuál es esa? El pasivo, el patrimonio, perdón, es igual al activo menos el pasivo. Es decir, la diferencia entre estos dos valores nos va a decir la respuesta. Es decir, el patrimonio valdría tanto. Y luego nos dicen, como son 3 socios, y cada uno ha hecho aportes iguales, entonces ¿cuánto le correspondería a cada uno de esos? Pues ese resultado del patrimonio nos dividirlo entre 3. Listo. Eso es todo. Se resuelve en el caso, puede ser en el mismo documento que han enviado, no, hasta el documento que les lleva el PDF, lo pasan a un Word o a un Excel, como quieran, ¿cierto?
lo resuelven y cuando esté listo, vienen acá donde dice estudio de casos en el libro y suben el archivo. Listo, esas son las dos actividades para que se más sencillos que se den de desarrollo. También quiero pedirles el favor que consulten la opción descalificación. De todas las opciones que tenemos acá sobre la franja izquierda del curso, la última se llama descalificación. Recordarles que aquí van a aparecer las dos actividades que por cada semana de desarrollar, un número que corresponde al RAP, o sea, al resultado de aprendizaje, las dos actividades de la segunda semana, luego el RAP, dos actividades de la tercera, luego el RAP, dos actividades de la cuarta y luego el RAP. ¿Sí? Ustedes preocupense por hacer las dos actividades de cada semana. Frente a cada una de ellas les va a aparecer la calificación que yo les he dado y el comentario de esa calificación. Por el RAP, no se preocupen, no es una actividad, yo me encargaré de calificarlo una vez ustedes hayan cumplido con las dos actividades. ¿Sí? Una vez que hayan cumplido con las dos actividades de cada semana, yo me encargaré de calificar el resultado de aprendizaje. ¿Listo? Ustedes les encargo. ¿Para qué sirve esta consulta? Para que ustedes se den cuenta qué actividades han adelantado, cuáles de pronto les quedan pendientes de semanas anteriores. ¿Por qué? Porque no tienen calificación, se van a dar cuenta. Si alguien quiere adelantar, puede adelantar todas las actividades que quiera. O de pronto han realizado alguna y tienen pendiente de calificar, entonces para que me lo hagan saber, yo creo que te van a calificar otra actividad, yo voy a verificar. ¿Listo? Eso ha sido todo por el día de hoy. Quiero preguntarle a Doris, a Juan Manuel y a Willington si aún tienen inquietudes sobre el desarrollo de la actividad, de la conferencia, pues con el mayor gusto. Bien, Willington dice que no tiene. Muchísimas gracias, Willington. Juan Manuel dice que tampoco por ahora. Sí, realmente es un tema básico. Muchas de las personas que de pronto ya han estudiado en el área contable, ya sea en el SENA, en otros institutos, en las universidades, que han tenido la oportunidad de trabajar con la contabilidad, pues esto se les hace muy básico, muy fácil. Igual para los que ya son profesionales o han tenido desempeño en esa área o auxiliares contables, pues también esto es muy básico, muy esencial. ¿Sí? Bien, quiero invitarles para la próxima conferencia, Dios mediante, hoy en 8 días, miércoles 24 de julio, también a las 7 de la mañana, cuando hablaremos del tema de la semana 3, que corresponde a las cuentas transitorias o cuentas nominales o cuentas de resultado. Dice Doris, mi inquietud es con la actividad de la primera semana. No sé si puedo enviar todo lo que... bueno, Doris. Voy a confirmarte, pero de todas maneras tú misma lo podrías hacer desde la opción que les acabo de decir, que se llama mis calificaciones. Ahí mismo tú podrás conocer qué has enviado y qué no has enviado. Pero entonces déjame, yo te consulto de más para decirte si lo enviaste o no. Perfecto, Doris. Ya tienes las dos actividades de la primera semana, que fue el foro temático y el taller de conceptos y cuentas. Ambas están resueltas. Entonces vas al día. Y no tienes preguntas por el día de hoy, pues es perfecto. ¿Listo? Entonces, recordarles que tenemos canales de comunicación como la mensajería interna que está dentro del curso, el mismo foro de dudas e inquietudes que también está el curso, y por supuesto el correo electrónico. Y claro está, estas conferencias donde nos encontramos también, pues son canales de comunicación. Para que los deseemos cualquier pregunta con el mayor gusto y mi responsabilidad responderles. Bien, quiero agradecerles nuevamente a Doris, a Juan Manuel y a Willington por la asistencia. Que tengan un feliz día y pues recalcarles que no dejemos acumular con las actividades. Recordarles que tenemos que salir de sala para poder iniciar la grabación.
Muchas gracias, bendiciones para todos.